Aprendo en casa, con vista educativa. Quinto y sexto grado. Viejos problemas de hoy. Cambios y continuidades. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Todo cambió? Para saber que el tiempo pasa, se identifican los cambios que se han dado, los cuales responden a una causa o a varias causas. Esto no quita que también haya situaciones que continúan en el tiempo, y a estas se las denomina continuidades. Atención, los cambios y continuidades pueden ser económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Recordemos como María en principio. ¿Recuerdas? Cuestionaba celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, para lo cual María decía que siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. Eso decía María. Recordemos en la actividad de esta última semana. Bueno pues, ¿qué opinas de ello? ¿Por qué en el título se dice viejos problemas de hoy? ¿Cuál es su relación con el tema de cambios y continuidades? Analicemos. Paso número 1 de nuestro análisis. Reconocer aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los textos anteriores, los que hemos leído. Bueno, se han extraído las siguientes características. Mucha atención. En el aspecto ambiental, bueno, ¿a qué se refiere el aspecto ambiental? Se refiere al entorno natural, su biodiversidad, las problemáticas como la contaminación ambiental, etc. Las propuestas o acciones para el mejor cuidado del ambiente. Aspecto económico. El aspecto económico, queridos estudiantes, corresponde a características referidas a los recursos con los cuales se subsiste, las actividades económicas, tributo indígena, impuestos, entre otras. Ayer vimos acerca de la economía del Perú y de España en la independencia, por ejemplo. Ahora, el aspecto político. Bueno, queridos estudiantes, el aspecto político corresponde a las formas de gobierno. Por ejemplo, la monarquía española antes de la independencia. Los poderes del Estado, las leyes, la Constitución, las instituciones u organismos, así como la participación ciudadana. El aspecto social. El aspecto social corresponde a características que tengan relación con las personas, como los nacimientos, las muertes, las migraciones, las formas de agrupación, los asentamientos, campo-ciudad, los estamentos, entre otras. Aspecto social del periodo de independencia del Perú, por ejemplo, y de la República. Y no podemos dejar de mencionar y reconocer el aspecto cultural, el cual, en el aspecto cultural nos referimos al pensamiento, ideas de un momento histórico, la ciencia, el arte y sus diferentes manifestaciones. La religión también es parte del aspecto cultural, las costumbres, el idioma, etc. De esta manera estamos reconociendo en el paso 1 los aspectos ambiental, el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto social y el aspecto cultural, que tienen que ver respecto a la vida de los peruanos durante el proceso de virreinato, emancipación, independencia y república. Dentro de su comunidad, región, país o continente, cada grupo humano tiene una manera de interrelacionarse, es cierto. En esta interrelación se definen los aspectos
social, político, económico, cultural y ambiental, según el momento histórico que viven. ¿Qué son estos aspectos? Ya los vimos anteriormente. Es muy importante reconocerlos y ver cómo se interrelacionan estos aspectos en nuestros tiempos. Y también en la época de la independencia y del inicio de la república. Vamos a reconocer estas características dentro de un momento histórico, la independencia y a qué aspecto pertenecen. Repasamos, por ejemplo, del texto 4. ¿Recuerdas el texto de ayer? Muy bien. El momento histórico. La monarquía española controló la información, sobre todo desde la década de 1790. Bueno, esta parte, este extracto del texto tiene que ver con el aspecto político. Del texto 3, este extracto. Mucho antes de la independencia, tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena. Tiene que ver también con el aspecto político. Del texto 3, rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Bueno, también tiene que ver con el aspecto político, la rebelión de Túpac Amaru. Del texto 2, María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas en 1822. Esta parte de la historia del texto 2 que analizamos ayer tiene que ver con el aspecto político. Del texto 4, quedaron prohibidas las lecturas que trataran temas políticos y cuestionaran al rey. ¿Recuerdas? En el virreinato, ¿cierto? Se prohíben las lecturas. Bueno, tiene que ver con el aspecto cultural. Ahora hay otros dos aspectos, aspecto social y aspecto ambiental. Tenemos que encontrar del texto 2, 3 o 4 alguna parte que se refiera al aspecto social y al aspecto ambiental. Propuesta. Repasando los textos anteriores. Texto que vimos esta semana. Acá tenemos la propuesta. Los indígenas se empobrecieron más con los tributos que les impusieron. Ayer analizamos esta parte de la historia, ¿cierto? A causa del costo de la guerra, los indígenas pagaron más impuestos o tributos y esto tiene que ver con su mayor empobrecimiento. Esto es el aspecto social. Y también el aspecto ambiental. De este extracto, el Estado no podía cumplir con los servicios básicos de calidad. Ayer analizamos en educación, en salud, por ejemplo. Obviamente que al no poder recaudar impuestos, el Estado no podía cumplir con algunos servicios básicos que merecían los ciudadanos peruanos en la época del inicio de la República. Y seguramente mejorar el orden de la ciudad, la limpieza de las calles, habría sido muy costoso y el Estado descuidaba estos aspectos, el aspecto ambiental que era muy importante. Estamos extrayendo algunas partes de los textos anteriores, textos 2, 3 y 4, para poder determinar a qué aspecto pertenecen. Primera parte de la actividad completada. Vamos ahora al paso 2. Antes, felicitaciones porque has logrado identificar características según los aspectos social, político, económico, cultural y ambiental de la independencia del Perú. Recuerda, el cuadro anterior lo vas a completar y lo vas a copiar en tu cuaderno de evidencias. Listo, y ahora en el paso 2 hay que reconocer los cambios y continuidades con base en algunos elementos analizados en el paso 1 en los aspectos y algunos elementos cotidianos.
Puedes ayudarte con los textos de esta experiencia y con lo que vivencias día a día. Veamos un elemento cotidiano tanto para las peruanas y los peruanos de hoy como del tiempo de la independencia. Este elemento cotidiano es la información. Muy bien. En el recuadro del presente, presta mucha atención, vas a identificar las características de cómo se maneja la información de este año 2021. Actualmente, algunas preguntas que te pueden ayudar son las siguientes. ¿Con qué medios se informa tu familia sobre lo que sucede en el día a día? ¿Cómo puedes identificar cuándo una noticia es muy importante? ¿Cómo te enteras de las noticias importantes? Aquí responde Giovanna en su cuaderno de evidencias. ¿Con qué medios se informa su familia? Bueno, Giovanna responde con los medios televisivos, radiales y digitales. Es decir, a través de los medios en donde se usa la internet. ¿Correcto? Es el caso de Giovanna. ¿Cómo puedes identificar cuándo una noticia es muy importante? Giovanna responde, cuando una noticia la leo o veo en fuentes confiables o medios de información reconocidos. Muy bien, es muy importante darle mucha atención e importancia a las noticias que nos presentan medios confiables, con información verdadera, medios reconocidos a nivel nacional o local. Es lo que hace también Giovanna cuando se entera de una noticia. Se fija mucho en los medios si son confiables o válidos. Está muy bien. Aplica el criterio de las fuentes confiables. Estas son las respuestas de Giovanna y tú también vas a responder en tu cuaderno de evidencias. 2. Ahora vamos al pasado. ¿Correcto? Muy bien. En el recuadro del pasado, identifica cómo se manejó la información durante el proceso de independencia 1780-1824. Algunas preguntas que te pueden ayudar son, por ejemplo, ¿el acceso a la información la tenían todas las peruanas y todos los peruanos? ¿Cómo llegaba la información a las peruanas y los peruanos? Vamos primero a responder las respuestas de Giovanna a estas preguntas. ¿El acceso a la información la tenían todas las peruanas y todos los peruanos? Ella dice, no. Solo tenían acceso a la información las personas privilegiadas y nunca los indígenas. Es cierto, en aquella época, las personas que vivían en la capital, que eran españoles o de hijos de españoles, la clase alta, también a veces la clase media, es la que tenía la información privilegiada. Los indígenas en las partes de la selva y sierra peruana no tenían esos privilegios de estar informados. La próxima pregunta, ¿cómo llegaba la información a las peruanas y los peruanos? Bueno, al inicio de la independencia, a través de mensajeros y algunos boletines de la época. Es cierto, ¿verdad? Es el análisis sobre el pasado. Respecto a la información, cómo se manejaba en el pasado y antes cómo se hace actualmente en el presente. Estas respuestas también son válidas y muy acertadas de Giovanna como ejemplo para que tú también las desarrolles en tu cuaderno de evidencias. 3. Vamos al futuro. En el recuadro del futuro, identifica las características que consideras que tendrá la información de los próximos años, es decir, del próximo año, del 2022 para adelante. Algunas preguntas que te pueden ayudar son las siguientes y vamos a responderlas. ¿El acceso a la información en el futuro será para todas las peruanas y para todos los peruanos? ¿Cómo llegará la información a las peruanas y los peruanos? ¿Qué respondió
nuestra compañera Giovanna en el 6º grado. Veamos sus apuntes. Esto respondió en su cuaderno de evidencias. A la primera pregunta, ¿el acceso a la información será para todas las peruanas y todos los peruanos? Dice, en el futuro sí, porque hay muchas formas nuevas de comunicarse gracias a la tecnología. Tiene mucha razón. Y la siguiente pregunta, ¿cómo llegará la información a las peruanas y los peruanos? Responde Giovanna, de manera muy rápida, con los celulares y nuevas herramientas que se van a crear. Correcto. ¿Se dan cuenta, queridos estudiantes? El análisis que hemos hecho en el presente, en el pasado y en el futuro respecto a las comunicaciones de los peruanos y las peruanas. Excelente la intervención de Giovanna. ¿Tienes otras ideas? ¿Otra opinión? Pues complétalas en tu cuaderno o portafolio de evidencias. Acá también completamos, ¿cierto? En estos recuadros lo que ya hemos respondido en las preguntas. En resumen, en el pasado, en la independencia del Perú, ¿cómo llegaba la información? Palabras clave simplemente, queridos estudiantes. ¿Lo ponemos? ¿Qué dijimos? ¿Se recuerdan? Muy bien, a través de los mensajeros. Y también a través de los boletines. Correcto, palabras clave. Ahora en el presente, ¿cómo llega la información? A través de libros, revistas, artículos, medios de comunicación, internet, etc. Muy bien, y ahora en el futuro, ¿cómo llegará la información? Lo que respondió Giovanna, muy parecido. A través de herramientas modernas y nuevas redes sociales de noticias. ¿Verdad? Imagina el futuro. ¿Qué se puede crear más adelante? Ya tenemos redes sociales. De repente van a haber redes sociales más avanzadas en el futuro. ¿Correcto? Del 2022 hacia adelante. De esta manera estamos imaginando, estamos visualizando y analizando la información, cómo era en el pasado, cómo se maneja ahora y cómo será en el futuro. Actividad cumplida. Ahora en la parte 4 de este paso 2, vamos a concluir respondiendo estas preguntas. ¿El acceso a la información lo consideras un problema del presente? ¿El acceso a la información fue un problema del pasado? ¿Qué cambios identificas entre el pasado y el presente con respecto al acceso a la información? ¿Y qué semejanzas identificas? Veamos algunas respuestas. Como ejemplo, aquí están las respuestas en este modelo de respuestas precisamente. Bueno, en lo analizado, concluimos lo siguiente. ¿El acceso a la información lo consideras un problema del presente? Un compañero responde, sí, porque hay muchos peruanos y peruanas que aún no tienen acceso a la información. Bueno, hay mucha razón, es cierto. En zonas de la sierra, zonas altas del Perú, es verdad que hay personas que aún no tienen el acceso a la información, no tienen alguna televisión, no tienen conexión a internet y por eso no tienen una información adecuada como otros estudiantes afortunados u otras familias. Siguiente pregunta. ¿El acceso a la información fue un problema del pasado? También en el pasado fue un problema, porque no había derechos para los más pobres, para los esclavos y para las mujeres, por ejemplo. Es cierto que estas personas vulnerables no tenían el acceso a la información por muchas razones de desigualdad en el pasado. Y última pregunta, ¿qué cambios identificas entre el pasado y el presente con respecto al acceso a la información y qué semejanzas identificas? Cambios entre el pasado y el futuro en la información, entre el pasado y el presente. Ahora hay más oportunidades gracias a la tecnología, gracias al internet, por ejemplo. Pero semejanzas también hay en que se parecen en el pasado y en el presente. Bueno, dice, aún hay muchos peruanos y peruanas que no tienen información por vivir en zonas alejadas y no tener recursos económicos
sobre todo. Muy bien. Correcto, es una respuesta realista, con un enfoque de análisis muy importante. Estas son las conclusiones al paso número 2. Respuestas, propuestas correctas. También vas a resolverlas en tu cuaderno de evidencias. Si te quedan aún dudas, puedes ayudarte de este organizador gráfico sobre el acceso a la información en tiempos de la independencia. Muy bien, hay semejanzas y hay diferencias. Veamos. Tu análisis tiene que estar centrado o tus respuestas según lo que has caracterizado en la independencia, en las semejanzas. Y también de acuerdo a lo que has analizado durante las lecturas anteriores para que puedas entender semejanzas y diferencias. Por eso es que hemos llegado a estas conclusiones gracias al análisis adecuado sobre el acceso a la información en el pasado y en el presente de nuestro país. ¿Puedes mejorar las respuestas? Es tu decisión, hazlo. Analiza y responde de acuerdo a tus propias conclusiones en tu cuaderno de portafolio. De esta manera, hemos analizado y hemos comparado viejos problemas de hoy, cambios y continuidades en el pasado y en el presente, en base a los aspectos económico, social, cultural, ambiental y político. Lo has logrado. Aprende en casa. Vista educativa. 5º y 6º grado.